sea, ya me saco un poco de mi vida friki y ya Ok. me descubro, ya me hice novia, dije, ok, pues esto de... Ok, ya, o sea, ya tuve novia, ya empecé a salir de mi casa, de mi cuarto, o sea, me pasaba todas las horas en mi habitación jugando videojuegos, programando y todo esto, de hecho yo quería estudiar programación pues tecnología de la informática y todo esto, pero mis padres me dijeron, no, tienes que estudiar algo que te sirva en el futuro, que obviamente pues la computación fue el futuro, ¿no? Pero bueno, ¿Tus padres qué hacían o qué hacen? pues mi papá es empresario, pues igual vino de la nada, pues trabajando para una empresa de moldes. Es que fue gracioso, de hecho esta historia tampoco la he explicado. Mi papá pues empezó de chalán, ¿no? Aprendiendo en el mundo de los moldes de acero. Por Ok. ejemplo, para hacer un cepillo de dientes, ellos sacaban el molde de acero, donde tú le pones el plástico, lo sellan y de ahí sacan las piezas también para defensas de autos y todo esto, para cualquier producto de plástico, ellos hacían los moldes. Y pues, pues fue escalando, se asoció con un socio capitalista y juntos hicieron una empresa de moldes, de inyección. Ok. Pues yo pues ya más adelante les empezó a ir muy bien, pero pues ya en los últimos años, en los últimos 10 años, el sector, bueno, la globalización, los chinos empezaron a ser súper competitivos y les tumbó el negocio. Entonces ya pues los contrataban en lugar para crear los moldes, más bien para pues remodelarlos, corregirlos Mm. y se dedican, y obviamente el margen de beneficio era muchísimo menor. O sea, más para mantenimiento. Exacto, Ok. sí, y es una industria pues bastante compleja, o sea, eran máquinas que Sí, valían claro. una millonada que obviamente los tenían que financiar, o sea, era un modelo de negocio pues bastante complicado por cuando yo era pequeño. De hecho, yo siempre a mi papá le dije, oye papá, pero ¿por qué no me contratas? O sea, yo me acuerdo que fui a una entrevista de McDonald's Ok. y me rechazaron, me En dijeron, McDonald's. sí, 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 porque nos hicieron una entrevista y yo les decía, sí, pues yo lo que quiero es viajar, yo lo que quiero es pues aprender la atención al cliente, pero a tratar con Pero a gringos y ver, quiero ¿en expandirme qué puesto estabas? en el que fuera, o sea, era... Llegaste a las oficinas de McDonald's y les dijiste, yo Ajá. quiero viajar. Sí, porque era como un programa internacional de Ya, McDonald's. ok. Entonces dije, pues me gusta, ¿sabes? Así puedo practicar mi inglés y todo ese rollo. Pero me vieron súper ambicioso y me dijeron, a ti, vete, y tú lo que quiero es que vendas hamburguesas. No sé por la razón por la que fui Sí, yo, o sea, yo porque... me imaginaba que había sido un local de que, no sé, un trabajo de Ajá, cajero o algo así, le ajá. decías de que no, pues yo quiero viajar. Y te dicen, No, no, carnal, claro que pues no. vas a Pues, viajar de... exacto. Sí, no, no, pero, o sea, lo que le dije más bien es que quería, pues, porque yo era muy vergonzoso, ¿no? Quería, pues, ponerme a prueba para vender y quería, pues, tener experiencia en el sector de ventas, ¿no? Entonces, pues, era desde administrativo hasta vender hamburguesas, la neta eran, pues, entrevistas abiertas, ¿no? Y nunca me llamaron y cosas así. Entonces, pero yo siempre dije, pues no mames, mi papá tiene una empresa, ¿por qué no me contrata? Y como que mi papá nunca me dijo, oye, pues vente aquí al trabajo a aprender, no sé qué, no sé cuántos. De hecho, yo iba ahí, me da muchísima hueva. Digo, no mames, esto es súper complicado. Porque ¿Y había mucha gente ahí o no? sí, pues habían unos 30 Ok. trabajadores, o sea, pero pues eran trabajadores que estaban 24 horas programando una máquina y yo digo, no mames, y luego las máquinas tenían como láseres Sí. para romper el acero y pues se me hizo una industria súper complicada, pero mi padre me hubiese dicho, oye, pues ponte a estudiar esto y te pones a trabajar con nosotros, pero jamás ni a mi hermana ni a mí nos pusieron a trabajar allá, por ejemplo. Sí, pero está que raro, ¿no? Porque Ajá, uno hubiera pensado por ejemplo, el estudiar programación, exacto. que digo, con todo respeto a las demás carreras, pues no es una carrera como, por ejemplo, música o sea, es una carrera, vaya, que sí pintaba para tener un buen futuro laboral Exacto. en el futuro, vale la redundancia. Está raro que te haya dicho que no, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Y es lo que a día de hoy tampoco no se lo he preguntado, pero esas son cosas que no, en aquella época no le das importancia. Y pues de todas maneras, o sea, no es como que necesitara el dinero, repito, porque pues vivía en casa de mis papás y pues tampoco es como que fue mi papá, o sea, es empresario, pero no era multimillonario, ¿no? Entonces no es como que nos faltara nada, pero tampoco me lo daban todo. Entonces como siempre he sido muy independiente yo de mi familia, entonces pues siempre me buscaba las maneras de yo hacer dinero independientemente de mis papás, porque mis papás eran son muy negativos, el típico español También no, negativo. no entienden, o sea, Ajá, obviamente
Pues es algo, o sea, nuestra profesión en ese sentido Sí, no tenía un precedente, ¿no? exacto. Me acuerdo que a mí, por ejemplo, mis papás me preguntaban cuando yo empezaba a hacer lo de el blog, por ejemplo. Ajá, Me decían, "Oye, ¿y de quién de tus amigos lo he visto? ¿Por qué lo estás haciendo?" Y yo les decía, pues no, de nadie, nada más exacto. tengo un presentimiento de que esto puede acabar Ajá, convirtiéndose en algo. sí. Pero obviamente, pues ellos no tienen ese precedente y no lo entienden porque tampoco están, pues, sumergidos en este nuevo mundo que en ese entonces era el internet, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No, nada que ver, o sea, ¿Y mis cuando papás. aplicaste a McDonald's ya tenías lo del blog? Sí, ¿Fue un sí, sí. poco por presión de tus papás o tú querías también aplicar? Pues es porque ya era mayor de edad en aquel entonces, era cuando apenas estaba iniciando en la universidad y era como, tengo 18 años, ya puedo trabajar, Mm, porque en España, a diferencia de aquí, si no tienes 18 no trabajas, porque pues obviamente no eres mayor de edad, ¿no? No puedes emplear a alguien que sea menor, a no ser, supongo que con algún permiso, pero no es lo normal. Entonces dije, pues me gustaba el dinero, me gustaba tener mis caprichos y como no me lo dan, digo, pues voy a trabajar, me da igual de qué, pues para poder pagar mis cosas, ¿no? Ahí de referencia, ¿quién veías? O sea, me imagino que ya veías gente en internet, Ajá, gente que estaba haciéndolo bien con blogs. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi blog, mi referencia era el vato de Blink, el Mark Hoppus, que ok, tenía un blog que se llamaba ajá. himynameismark.com. Y en un principio dije, no mames, qué chingón lo que está haciendo este güey. Y esa era mi referencia en ese Ok. momento. ¿Tú a quién veías? No, guau. Bueno, es que mis inicios en redes sociales fueron muchísimo después O sea, yo fui empresario, fui trabajador y ya a los 26 años fue cuando me puse a hacer redes sociales. O sea, fue mucho más avanzado Ya. eso. Pero me acuerdo que yo cuando era chavo veía a Smosh, Mm, que hacían videos así súper frikis de cantando Pokémon, las tortugas ninja y hacían como videoclips bien locochones y eran gringos. Yo me ponía a ver YouTube para aprender inglés. O sea, yo ya. siempre he tenido claro que el inglés me iba a abrir todas las puertas, porque yo siempre me he sentido identificado con el humor gringo, con la mentalidad gringa de sí, cumple tus sueños. No sé, siempre veía, toda la información la buscaba en inglés. Cuando yo buscaba algo en Google, lo buscaba en español y lo Mm, buscaba en inglés y el resultado eran 10 veces mayor sí, en claro. inglés. Entonces eso me abrió muchísimas puertas y dije, no, pues es que el inglés me va a permitir abrirme muchísimas puertas, ¿no? Entonces siempre me ponía a ver, pues, creadores de Ray William Johnson, por Mm, ejemplo, que fue, ese güey humoristas. era el primer, ese vato fue el primero, creo Ajá, que llegó al millón sí, en YouTube, pero en su momento la rompió sí, y era el uno por un chingo. exacto. No, y la producción que le metía y Sí. todo, era humorista inglés y pues se me hacía muy complicado entenderlo, ¿no? Pero luego ya pues, y me hacía gracia todo lo que decían, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que no habían, los youtubers que habían de habla hispana pues no eran de ese estilo, ¿no? Pero fuera de YouTubers, o sea, por ejemplo, cuando se te ocurrió la idea de hacer los foros y los blogs y poner los Ajá. ads, ¿a quién, o sea, cómo te diste cuenta que eso podía funcionar? Pues simplemente porque yo era consumidor yo era usuario de foros. Por ejemplo, Mm, yo no, o sea, no socializaba tanto y estaba en mi habitación. Entonces, por ejemplo, no había Facebook, no había nada de esto. Entonces, habían los foros y yo pues lo que hacía, por ejemplo, como me gustaban tanto los videojuegos, buscaba trucos para, pues, yo qué sé, GTA. mm. Entonces llegaba a los foros donde habían pues cientos de personas hablando sobre videojuegos y dije, a huevo, pues encontré aquí una comunidad. Entonces como yo era una comunidad, dije, pues, ¿por qué no hacer yo mi propia comunidad? Y me gustaba, no sé, me gustaba como el control, me gustaba ser moderador, me gustaba, pues, ser como el líder, Ok. ¿sabes? Entonces dije, pues voy a ser líder en mi propio foro. Yo era muy problemático, a lo mejor, ¿sabes? Me cortaba mucho mi libertad de expresión en los foros, me baneaban, o sea, no Sí. sé, ni me acuerdo que diría pura pendejada porque era un chavito, Pero pero eras troll. O sea, sí, sí, pues la neta sí, empecé como troll, ok. empezaba a chingar a todo el mundo y me gustaba, me divertía, ¿no? Yo era un niño rata, la neta, y orgulloso de eso. Y ya que me baneaban, digo, pues no mames, o sea, Mejor yo, hago el mío, pues, sí. exacto, hago el mío y que todo el mundo sea troll. Entonces, pues hacía foros así de todo. Pero bueno, ahí entiendo que nace el interés de hacer el foro, pero el interés de decir, bueno, ¿puedo vivir de algo relacionado a esto? Pues que yo todo eso no lo veía Tú como lo ves como hobby monetizar, 100%. sí, como diversión. Es que yo, por ejemplo, hasta que empecé a ver monetización así a nivel digital, fue en el e-commerce y luego Mm, pues en las redes sociales. Todo lo demás, lo que yo he creado ha sido negocios tradicionales